El diario de los amores prohibidos. Algunos recuerdos de la infancia son tan vívidos que permanecen grabados en nuestra memoria como si hubieran sucedido ayer. Para mí, uno de esos recuerdos es la imagen del ático polvoriento de la casa de mi abuela, un lugar lleno de misterios y objetos antiguos que siempre despertaron mi curiosidad. Nunca imaginé que años más tarde, ese mismo ático sería el escenario de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Todo comenzó el verano después de la muerte de mi abuela. Había decidido pasar unas semanas en su casa para ayudar a mi madre a ordenar y limpiar. La casa estaba llena de recuerdos, cada objeto contaba una historia y el ambiente estaba impregnado de nostalgia. Pero lo que más me intrigaba era el ático. Desde niña, había oído rumores sobre las cosas extrañas que se guardaban allí, aunque nunca había tenido la oportunidad de explorarlo completamente. Un día, impulsada por una mezcla de curiosidad y un deseo de sentirme más cerca de mi abuela, subí al ático. El aire era pesado y estaba lleno de polvo. La luz del sol se filtraba a través de las pequeñas ventanas, creando haces de luz que iluminaban el lugar de manera inquietante. Empecé a revisar cajas llenas de fotos antiguas, ropa y objetos personales. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño cofre de madera escondido en un rincón oscuro. El cofre estaba cerrado con llave, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Tras unos minutos de buscar, encontré una llave que encajaba perfectamente en la cerradura. Dentro del cofre había un diario, envuelto en un paño de lino. El diario estaba desgastado por el tiempo, pero aún así se veía hermoso y lleno de secretos por descubrir. Empecé a leerlo esa misma noche, en la tranquilidad de mi habitación. Las primeras páginas estaban llenas de relatos de la juventud de mi abuela, pero a medida que avanzaba, los relatos se volvían más oscuros y misteriosos. Había detalles sobre rituales y hechizos que nunca hubiera asociado con ella. Lo que más me llamó la atención fueron las descripciones de los llamados amarres de amor. Mi abuela había practicado la magia, y no cualquier tipo de magia, sino hechizos de amor destinados a atar a una persona a su voluntad. Una entrada en particular me intrigó. Describía un amarre de amor que mi abuela había realizado para mantener a su lado a un hombre del que estaba profundamente enamorada. Sin embargo, a medida que leía, noté que la relación había terminado de manera abrupta y trágica. Mi abuela mencionaba en el diario que el hombre había muerto en circunstancias misteriosas y desde entonces había sentido una presencia oscura que la perseguía. La curiosidad me dominó. A pesar de las advertencias implícitas en las páginas del diario, decidí probar uno de los amarres de amor descritos. Tal vez era una forma de sentirme más conectada con mi abuela, o tal vez era simple estupidez juvenil. Si cual fuere la razón, aquella noche llevé a cabo el ritual en mi habitación. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí velas, recité las palabras del hechizo y utilicé los ingredientes que mencionaba el diario. Cuando terminé, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí, pero lo atribuí a los nervios y la sugestión. Apagué las velas y me acosté a dormir. Esa noche tuve un sueño inquietante. Me encontraba en una versión oscura y retorcida de la casa de mi abuela. Los pasillos eran interminables y las paredes parecían estrecharse a medida que avanzaba. Sentía que alguien me seguía, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. Finalmente, llegué al ático. Allí, en la penumbra, vi una figura oscura, un hombre que no reconocí. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de frío en el pecho. Los días siguientes fueron aún más extraños. Comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me observara en todo momento. Las sombras en la casa parecían moverse por sí solas y a veces escuchaba susurros, aunque estaba sola. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que eran solo los efectos de mi imaginación desbordada por el descubrimiento del diario. Pero pronto, las cosas empeoraron. Una noche, mientras leía en la sala, sentí un frío intenso a mi alrededor. Miré hacia la puerta y allí estaba él, la figura del hombre de mis sueños, observándome desde el umbral. No tenía rostro, solo una sombra oscura y densa. Sentí un terror paralizante.
Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura se desvaneció lentamente, dejándome temblando y llena de miedo. A partir de ese momento, su presencia se volvió constante y opresiva. A veces, lo veía reflejado en los espejos o en las ventanas. Otras veces, lo sentía detrás de mí, tan cerca que podía percibir su respiración fría en mi cuello. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y aterradores. Siempre estaba en la casa de mi abuela, siempre en el ático, siempre con esa figura acechándome. Decidí investigar más sobre el hombre que había mencionado mi abuela en su diario. Busqué entre los viejos archivos y fotos familiares, tratando de encontrar alguna pista. Finalmente, encontré una foto de mi abuela con un hombre que no reconocí. Al dorso de la foto, había una fecha y un nombre, Enrique. Mi abuela no había mencionado a ningún Enrique en sus historias familiares, y mi madre tampoco sabía nada sobre él. Desesperada, volví al diario, buscando más información. Encontré una entrada que había pasado por alto, en la que mi abuela describía el ritual que había realizado para atar a Enrique a su voluntad. Según sus palabras, el ritual había salido mal. Enrique había empezado a comportarse de manera extraña y finalmente había muerto en un accidente inexplicable. Mi abuela mencionaba que desde entonces había sentido su espíritu acechándola, buscando venganza por lo que le había hecho. La comprensión me golpeó con la fuerza de un rayo. El espíritu que me estaba acosando no era otro que Enrique, el antiguo amante de mi abuela, atraído de nuevo por el mismo ritual que había intentado realizar. Mi imprudencia había desatado algo oscuro y peligroso. La sensación de ser observada se intensificó. Empecé a evitar los espejos y ventanas, temiendo ver a Enrique reflejado en ellos. Las noches se volvieron insoportables. Apenas podía dormir, y cuando lo lograba, los sueños eran un tormento constante. Decidí buscar ayuda. Contacté a una experta en lo paranormal, una mujer mayor conocida por su conocimiento en espíritus y hechicería. Le conté toda la historia y ella me escuchó con atención. Finalmente, me dijo que el espíritu de Enrique estaba ligado al ritual y que la única forma de liberarme de él era deshacer el hechizo. Me explicó que necesitaría realizar un contrarritual, algo complicado y peligroso, pero que era mi única esperanza. Preparé todo lo necesario para el contrarritual. La experta me dio instrucciones precisas y me advirtió que debía tener mucho cuidado. Esa noche, en la misma habitación donde había realizado el primer ritual, encendí las velas y recité las palabras para deshacer el amarre. Mientras lo hacía, sentí una presencia abrumadora. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida y el aire se volvió helado. Cuando terminé, sentí una explosión de energía, como si algo se desgarrara en el aire. De repente, la figura de Enrique apareció ante mí, más clara y definida que nunca. Sus ojos, dos abismos de oscuridad, se encontraron con los míos. Sentí su dolor, su ira y también una tristeza profunda. Susurró algo que no pude entender y luego, lentamente, se desvaneció en la oscuridad. El alivio fue inmediato. La casa volvió a sentirse normal, sin la opresiva sensación de ser observada. Las sombras se quedaron en su lugar y los susurros cesaron. Finalmente, pude dormir sin temor a los sueños aterradores. Aunque la presencia de Enrique se había ido, las secuelas de lo que había pasado permanecieron. El diario de mi abuela, ahora guardado de nuevo en el cofre, era un recordatorio constante del poder y el peligro de los hechizos que contenía. Nunca volví a intentar ningún ritual, y aconsejé a mi madre que dejara el ático intacto, como una advertencia para futuras generaciones. La experiencia me dejó con una profunda comprensión de lo delicada que puede ser la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aprendí que algunos secretos están mejor guardados y que jugar con fuerzas desconocidas puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, cada vez que paso por la casa de mi abuela, miro hacia el ático y recuerdo los ojos oscuros de Enrique, un amante traicionado que encontró su paz solo cuando fui capaz de deshacer el error del pasado. Pétalos de desesperación. La desesperación es un estado del ser que puede llevar a las personas a realizar actos irracionales y peligrosos. Nunca pensé que llegaría a tal punto,
pero el dolor de perder a Laura se volvió insoportable. Habíamos estado juntos durante 5 años y de repente todo se desmoronó. Las razones parecían triviales en retrospectiva, pero en aquel momento eran montañas insuperables. Después de semanas de intentos fallidos de reconciliación, supe que tenía que hacer algo drástico. Fue durante una de esas noches de insomnio y angustia que encontré la dirección de una bruja en un foro de internet. Los testimonios hablaban de sus poderes para restaurar amores perdidos y curar corazones rotos. Decidí visitarla, sin mencionar mi plan a nadie. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa al final de un camino de tierra. La bruja, una mujer de edad indefinida con ojos penetrantes, me recibió con una mezcla de curiosidad y desdén. La casa olía a hierbas y humo, y las paredes estaban cubiertas de símbolos y amuletos. Le expliqué mi situación, tratando de sonar racional y sincero. Ella me observó en silencio, como si estuviera sopesando mi desesperación. Después de lo que pareció una eternidad, me condujo a una habitación trasera y sacó una pequeña flor de una caja de madera. Era una flor extraña, con pétalos de un color púrpura profundo y un aroma embriagador. La bruja me explicó que esta flor tenía el poder de restaurar el amor perdido, pero debía ser usada con cuidado. Me dio instrucciones precisas, debía realizar un ritual esa misma noche y al finalizar, colocar la flor bajo la almohada de Laura. Los resultados serían inmediatos, dijo, pero también advirtió que la magia siempre tiene un costo. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí velas alrededor de la flor y recité las palabras que me había dado la bruja. La flor parecía brillar con una luz propia mientras realizaba el ritual. Una vez terminado, me sentí agotado, pero también lleno de una extraña esperanza. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Laura y, sin ser visto, deslicé la flor bajo su almohada. Los primeros días después del ritual fueron tranquilos. Laura no me contactó, pero tampoco esperaba un milagro inmediato. Sin embargo, noté algo extraño con la flor. La había escondido en mi escritorio, y cada vez que la miraba, parecía estar marchitándose. Los pétalos, que antes eran vibrantes, ahora se volvían secos y quebradizos. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, pero intenté ignorarla. Una semana después, escuché que Laura había caído enferma. Un amigo en común me mencionó que estaba en el hospital y mi corazón se hundió. Fui a visitarla y al verla, quedé horrorizado. Estaba pálida y débil, con ojos hundidos y una respiración entrecortada. Los médicos no sabían qué le pasaba, y sus síntomas parecían empeorar cada día. La conexión entre la flor y la enfermedad de Laura se hizo evidente cuando noté que cada vez que un pétalo caía, ella se debilitaba más. Desesperado, volví a la bruja para pedir ayuda. Ella me recibió con una mirada de resignación y tristeza. Me dijo que había advertido sobre el costo de la magia, pero que ahora era demasiado tarde. La conexión entre Laura y la flor era irreversible. Cada pétalo representaba un fragmento de su vida, y cuando todos los pétalos cayeran, ella también lo haría. La desesperación me consumió. Intenté todo para revertir el proceso, pero cada esfuerzo fue en vano. Laura seguía empeorando, y los pétalos seguían cayendo. El sentimiento de culpa y el horror de lo que había hecho me perseguían día y noche. No podía escapar de la realidad de que mi desesperación y egoísmo estaban destruyendo a la persona que más amaba. Una noche, en un último intento desesperado, decidí destruir la flor. Pensé que si eliminaba la fuente del mal, podría salvar a Laura. Pero al hacerlo, sentí un dolor indescriptible en mi pecho, como si algo se desgarrara dentro de mí. La flor se desintegró en mis manos, y con ella, cualquier esperanza de redención. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Laura había fallecido durante la noche. La noticia me golpeó como una tormenta. El amor de mi vida, la mujer por la que había arriesgado todo, se había ido para siempre. Y todo por culpa de un acto de desesperación y egoísmo. Vivir con la culpa fue una tortura constante. No había día en que no pensara en Laura y en lo que le había hecho. La casa de la bruja estaba vacía cuando volví a buscar respuestas.
Era como si nunca hubiera existido. Los símbolos y amuletos habían desaparecido y la pequeña casa ahora estaba en ruinas, cubierta de polvo y telarañas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuaba, pero para mí, todo se había detenido. La imagen de Laura en su lecho de muerte, pálida y débil, nunca me abandonaba. La flor, con sus pétalos marchitos, era un recordatorio constante de mi pecado. Un día, mientras revisaba el cajón donde había guardado la flor, encontré una nota. No la había visto antes, y al abrirla, reconocí la letra de la bruja. La nota decía: la magia siempre tiene un costo. No puede deshacerse lo que ya está hecho, pero puede aprenderse de ello. La flor era un reflejo de tu amor y desesperación. Ahora, es tu deber vivir con las consecuencias y encontrar la manera de redimir tu alma. Las palabras resonaron en mi mente. La redención. ¿Era eso posible después de lo que había hecho? No lo sabía, pero sabía que tenía que intentarlo. Laura no volvería, pero tal vez, en algún lugar, podría encontrar una forma de hacer las paces con mi culpa. Decidí dedicar mi vida a ayudar a otros, a evitar que cayeran en la misma trampa que yo. Compartí mi historia con quienes estaban dispuestos a escuchar, advertí sobre los peligros de la magia y la desesperación. No buscaba perdón, sino una forma de darle sentido a mi vida después de la tragedia. Con el tiempo, la carga de la culpa se volvió más ligera, aunque nunca desapareció del todo. La imagen de Laura seguía siendo un recordatorio constante, pero también una motivación para seguir adelante, para hacer el bien en su memoria. Los pétalos de la flor marchita se convirtieron en un símbolo de mi redención. Cada acto de bondad, cada vida que ayudé a mejorar, era un intento de reparar el daño que había causado. Nunca olvidaré a Laura, ni el amor que una vez compartimos, pero a través de mi dolor y arrepentimiento, encontré una nueva razón para vivir. Ahora, cada vez que veo una flor, recuerdo los pétalos de desesperación y el alto precio que pagué por mi egoísmo. Pero también veo la posibilidad de redención y la esperanza de que, aunque no pueda cambiar el pasado, puedo influir en el futuro. La flor marchita se convirtió en mi lección más dolorosa, pero también en mi guía hacia un camino de redención y esperanza. El collar de la posesión. Nunca fui una persona supersticiosa. Las historias de fantasmas y maldiciones siempre me parecieron entretenidas, pero nada más. No obstante, mi perspectiva cambió radicalmente cuando adquirí un collar antiguo en una pequeña tienda de antigüedades. Vivía en una ciudad que, como cualquier otra, tenía sus rincones llenos de misterio y encanto. Una tarde lluviosa, mientras paseaba por el centro, me encontré con una tienda que nunca había visto antes. La fachada estaba envejecida y un cartel apenas legible anunciaba antigüedades y curiosidades. Impulsada por la curiosidad, decidí entrar. El interior de la tienda estaba lleno de objetos polvorientos y de aspecto antiguo. Había una extraña sensación en el aire, una mezcla de historia y algo más oscuro. Mientras recorría los pasillos abarrotados, mis ojos se posaron en un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, había un collar de plata con un colgante en forma de corazón. Me atrajo de inmediato. El dueño de la tienda, un hombre mayor con ojos penetrantes, me observó mientras examinaba el collar. Me dijo que era un amuleto muy especial, un poderoso amarre de amor que garantizaba el amor eterno. Decidí comprarlo, encantada por la idea de tener algo tan único. Esa noche, al llegar a casa, no pude resistir la tentación de probarme el collar. Me miré en el espejo y me sorprendió lo bien que me quedaba. Sentí una extraña calidez en el pecho, como si el collar se fusionara con mi ser. No pensé mucho en ello y me fui a dormir, sintiéndome curiosamente contenta. Los primeros días con el collar fueron normales, pero pronto comenzaron las experiencias extrañas. Empezaron como sueños, visiones de una mujer vestida con túnicas antiguas, con un semblante severo y ojos que parecían mirar directamente a mi alma. En los sueños, siempre llevaba el mismo collar que yo había comprado. Su presencia era inquietante, pero no podía apartar la vista de ella. Con el tiempo, los sueños se volvieron más vívidos y aterradores.
En uno de ellos, la mujer se acercó a mí, susurrando palabras en un idioma desconocido. Sentí un terror profundo, como si su voz estuviera invadiendo mi mente. Me desperté sudando y con el corazón acelerado, y esa sensación de miedo no me abandonó durante el día. Una noche, mientras estaba sola en mi apartamento, sentí una extraña presión en mi pecho. Me miré al espejo y vi que el collar parecía más brillante de lo habitual, casi como si estuviera emanando su propia luz. De repente, sentí un frío intenso que recorrió todo mi cuerpo. No podía moverme, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. Mi reflejo en el espejo comenzó a cambiar y vi a la mujer de mis sueños en lugar de mi propio rostro. El pánico se apoderó de mí. Traté de quitarme el collar, pero mis manos no respondían. La mujer en el espejo abrió la boca y comenzó a hablar en su lengua antigua. Aunque no entendía las palabras, el significado se me hizo claro. Ella exigía un sacrificio a cambio del amor eterno que el collar prometía. En ese momento, entendí que había algo mucho más siniestro en ese amuleto. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que intentaba quitarme el collar, algo me lo impedía. Mis sueños se convirtieron en pesadillas constantes y la mujer en las visiones se volvía más agresiva. Empecé a sentir su presencia durante el día, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo y susurros que me seguían a todas partes. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, sentí una presión en mi cabeza, como si alguien estuviera tratando de controlar mis pensamientos. Cerré los ojos y, al abrirlos, me encontré en un lugar que no era mi oficina. Estaba en un antiguo templo, rodeada de estatuas de deidades desconocidas. La mujer estaba allí, mirándome con una expresión de desaprobación. En sus manos, sostenía un cuchillo ceremonial. Comprendí que me estaba mostrando su historia, su vida como sacerdotisa y los rituales que había llevado a cabo para mantener el poder del collar. El terror de esa visión me hizo gritar y volví a la realidad con un sobresalto. Estaba en mi oficina, pero el miedo no se desvaneció. Decidí investigar la procedencia del collar y la mujer que me perseguía en mis sueños. Pasé horas en bibliotecas y foros en línea, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme. Finalmente, encontré una referencia a una antigua sacerdotisa conocida por sus rituales de amarre de amor. La descripción coincidía con la mujer de mis visiones. Descubrí que la sacerdotisa había sido traicionada y asesinada por aquellos a quienes había ayudado. En su agonía, lanzó una maldición sobre su collar, prometiendo que su espíritu nunca descansaría y que exigiría un sacrificio eterno a cualquiera que intentara usar su poder. El conocimiento de esta historia solo aumentó mi desesperación. El collar era un vínculo con la sacerdotisa y su maldición, y estaba claro que no había una salida fácil. Decidí intentar un último recurso, buscar a alguien que pudiera romper la maldición. Después de varias consultas fallidas, encontré a un hombre que se decía experto en lo oculto. Me recibió en su casa, llena de amuletos y libros antiguos. Le conté mi historia y después de escucharme, accedió a ayudarme. Realizamos un ritual de limpieza, utilizando hierbas y cánticos antiguos. Sentí una leve esperanza, pero al finalizar el ritual, supe que algo no estaba bien. El collar se volvió más caliente contra mi piel, casi quemándome. El hombre me miró con miedo y dijo que la maldición era demasiado fuerte, que había algo más profundo y oscuro que lo que había anticipado. Me aconsejó deshacerme del collar, pero sabía que no sería tan simple. Esa noche, la presencia de la sacerdotisa fue más intensa que nunca. Me sentí atrapada en un torbellino de visiones y voces. La sacerdotisa me mostraba escenas de su vida y muerte, su dolor y su rabia. Sentí su desesperación y su deseo de venganza, y entendí que no se detendría hasta obtener su sacrificio. Decidí tomar medidas drásticas. Fui a un lugar aislado en el campo, llevando el collar conmigo. Mi plan era enterrarlo, esperando que la distancia y el aislamiento pudieran romper su poder. Cavé un agujero profundo y, con un último vistazo al collar, lo enterré. Al regresar a casa, me sentí aliviada, pero sabía que no duraría. Las visiones continuaron, aunque con menos frecuencia. La presencia de la sacerdotisa era más débil, pero aún palpable.
Comprendí que el sacrificio no se refería a una vida, sino a mi conexión con el collar y la sacerdotisa. Necesitaba encontrar una forma de liberar su espíritu y terminar con la maldición. Dediqué los meses siguientes a investigar rituales de liberación de espíritus. Consulté a varios expertos y finalmente encontré una solución. Necesitaba realizar un ritual en el lugar donde enterré el collar, invocando a la sacerdotisa y pidiendo su perdón y liberación. La noche del ritual, me dirigí al campo, armada con las instrucciones y los elementos necesarios. Encendí las velas y recité las palabras con cuidado. Sentí la presencia de la sacerdotisa, su energía rodeándome. En un acto de desesperación y arrepentimiento, le pedí perdón por mi arrogancia y mi deseo egoísta. El aire se volvió pesado, y por un momento sentí que la sacerdotisa estaba allí, observándome. De repente, una calma inexplicable me envolvió. El ritual había terminado, y su presencia se desvaneció. Supe que había sido liberada. Al regresar a casa, me sentí liberada, pero con una profunda lección aprendida. El poder de los objetos antiguos y las fuerzas que no comprendemos pueden tener consecuencias devastadoras. Viví el resto de mi vida con una nueva apreciación por lo desconocido y un respeto por las fuerzas que no podemos controlar. El collar maldito se convirtió en una advertencia, una historia que compartía con otros para evitar que cometieran los mismos errores que yo. Y aunque las visiones y la presencia de la sacerdotisa desaparecieron, el recuerdo de esa experiencia me acompañó siempre, recordándome el precio de la ambición y el poder de las fuerzas más allá de nuestra comprensión. La muñeca del admirador. Nunca fui una persona que creyera en las historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Para mí, esos relatos siempre fueron producto de la imaginación fértil de alguien que buscaba entretenerse o asustar a otros. Sin embargo, mi escepticismo se puso a prueba el día que recibí una muñeca como regalo de un admirador secreto. Todo comenzó una tarde normal en la oficina. Como siempre, estaba sumida en mis tareas cotidianas cuando el guardia de seguridad me entregó una caja pequeña envuelta en papel rojo con un lazo dorado. No había ninguna tarjeta ni indicación de quién podría haber enviado el regalo. Abrí la caja con curiosidad y encontré una hermosa muñeca de porcelana en su interior. Su vestido antiguo y su cabello rizado cuidadosamente arreglado la hacían parecer una pieza de colección. Al principio, pensé que se trataba de una broma de alguno de mis compañeros de trabajo. La coloqué en una estantería de mi sala de estar, sin darle mayor importancia. Esa noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Me desperté en medio de la noche con una sensación de incomodidad. Sentí como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Traté de volver a dormir, atribuyendo mi inquietud a un mal sueño. A la mañana siguiente, noté que la muñeca no estaba en la estantería donde la había dejado. La encontré en el pasillo, de pie y mirando hacia mi habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había llegado allí? Pensé que quizás había olvidado colocarla en su lugar o que, en mi somnolencia, la había movido yo misma sin darme cuenta. La llevé de regreso a la sala de estar y traté de olvidar el incidente. Pero no fue fácil. Cada noche, la muñeca parecía moverse por la casa. A veces la encontraba en la cocina, otras en el baño, siempre en lugares diferentes. La sensación de ser observada se intensificaba y empecé a sentirme cada vez más incómoda en mi propio hogar. Comencé a investigar la procedencia de la muñeca, buscando alguna pista que pudiera explicar su comportamiento extraño. Mis búsquedas en línea no arrojaron muchos resultados. Sin embargo, encontré algunas historias sobre muñecas poseídas y objetos malditos que solo sirvieron para aumentar mi inquietud. Una noche, decidí colocar una cámara en la sala de estar para grabar lo que ocurría mientras dormía. Quería probarme a mí misma que todo era producto de mi imaginación. Al revisar la grabación a la mañana siguiente, mi corazón se detuvo. Vi claramente cómo la muñeca se movía sola. Sus ojos parecían seguirme a través de la cámara, y en un momento levantó un brazo como si intentara señalarme. La evidencia era irrefutable. Algo extraño estaba ocurriendo, y la muñeca era el epicentro de todo.
Decidí buscar ayuda. Consulté a un amigo que se interesaba por lo paranormal. Me escuchó con atención y me recomendó llevar la muñeca a una tienda de antigüedades especializada en objetos místicos. Según él, los dueños de la tienda tenían conocimiento sobre amuletos y maldiciones antiguas y podrían ayudarme a desentrañar el misterio. La tienda de antigüedades estaba en un callejón oscuro y apenas señalizado. El ambiente dentro era sofocante, con el olor a incienso y velas impregnando el aire. Los dueños, una pareja de ancianos con un aire de sabiduría inquietante, examinaron la muñeca con detenimiento. Después de un rato, la mujer me miró con seriedad y me dijo que la muñeca estaba vinculada a un antiguo amarre de amor. Según ella, la muñeca había sido utilizada en rituales para atraer y retener el amor de una persona. El espíritu de una mujer, que había realizado el amarre, estaba atrapado en la muñeca. La presencia de este espíritu era la causa de los movimientos y la sensación de ser observada. Me advirtieron que el espíritu no descansaría hasta obtener lo que buscaba, mi amor y atención. Me fui de la tienda sintiéndome más confundida y asustada que nunca. No sabía qué hacer. No podía simplemente deshacerme de la muñeca, ya que temía que el espíritu podría enfurecerse y causarme más daño. Decidí seguir los consejos de los ancianos y tratar de apaciguar al espíritu con ofrendas y rituales de protección. Durante las siguientes noches, encendí velas y coloqué flores alrededor de la muñeca, siguiendo las instrucciones que me habían dado. Pero los movimientos de la muñeca continuaron y las visiones comenzaron. En mis sueños, veía a una mujer joven, hermosa pero con una mirada desesperada, susurrando palabras en un idioma desconocido. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que su presencia se hacía más fuerte. Una noche, el sueño fue particularmente vívido. La mujer me mostró escenas de su vida, su amor no correspondido y los rituales que había realizado para atraer a su amado. Pude sentir su dolor y su desesperación. Comprendí que estaba atrapada en un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Al despertar, supe que debía encontrar una manera de liberar su espíritu, tanto por su bienestar como por el mío. Mis intentos de contactar nuevamente con los dueños de la tienda de antigüedades fueron infructuosos. La tienda estaba cerrada, y nadie en la zona parecía saber mucho sobre ellos. Me sentí sola y desamparada, luchando contra una fuerza que no comprendía completamente. Decidí realizar un último ritual, más poderoso y arriesgado. Reuní todos los elementos necesarios, velas negras, hierbas sagradas y un pequeño cuenco de agua bendita. Dispuse todo en un círculo en mi sala de estar, colocando la muñeca en el centro. Encendí las velas y comencé a recitar las palabras que había aprendido. El aire en la habitación se volvió denso y frío. Sentí una presencia a mi alrededor, observándome con intensidad. Cerré los ojos y me concentré en las palabras, pidiendo a la mujer que se liberara y encontrara la paz. De repente, las velas se apagaron y una ráfaga de viento recorrió la sala. Cuando abrí los ojos, la muñeca estaba en el suelo, su rostro quebrado y sus ojos vacíos. La sensación de opresión se había desvanecido y el aire se sentía más ligero. Supe que el espíritu había sido liberado. Me quedé sentada en el suelo, sintiéndome agotada pero aliviada. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Los sueños de la mujer habían cesado y mi hogar volvió a sentirse seguro. Guardé los restos de la muñeca en una caja y los llevé a un lugar alejado, enterrándolos con una plegaria para que su espíritu encontrara finalmente la paz. La experiencia me dejó marcada, con una nueva comprensión y respeto por lo desconocido. Aprendí que los objetos pueden tener historias y energías que no siempre comprendemos, y que a veces lo sobrenatural es mucho más real de lo que queremos admitir. Viví el resto de mi vida con una precaución renovada, evitando cualquier cosa que pudiera estar ligada a las sombras del pasado. Y aunque el episodio de la muñeca quedó atrás, nunca olvidaré la sensación de ser observada y perseguida por un amor no correspondido, un amor que trascendió la muerte y buscaba desesperadamente la atención que en vida nunca obtuvo. El libro de los corazones rotos. Nunca fui un creyente de lo esotérico.
Para mí, los libros de hechizos y los rituales eran cosas de películas y literatura fantástica. Sin embargo, mi perspectiva cambió radicalmente el día que encontré un antiguo libro en una pequeña librería esotérica en el centro de la ciudad. Había entrado a la librería por pura curiosidad. El lugar tenía un aire místico, con estanterías llenas de libros polvorientos y extraños artefactos. Mientras hojeaba algunos de los volúmenes, uno en particular llamó mi atención. Era un libro antiguo, con una tapa de cuero desgastada y símbolos extraños grabados en su superficie. Sin pensarlo mucho, decidí comprarlo. El propietario de la tienda, un hombre anciano con una mirada penetrante, me observó en silencio mientras me entregaba el libro. Al llegar a casa, no pude resistir la tentación de abrirlo. El interior estaba lleno de páginas amarillentas, escritas en una caligrafía elegante y detallada. El libro contenía una serie de hechizos y rituales, algunos de los cuales parecían estar diseñados para atraer el amor. En ese momento, mi mente se dirigió a Clara, la chica de mis sueños. Habíamos sido amigos durante años, pero nunca tuve el valor de confesarle mis sentimientos. La idea de usar un hechizo de amor para conquistarla comenzó a tomar forma en mi mente. Decidí probar uno de los amarres de amor que encontré en el libro. El hechizo requería algunos ingredientes comunes, una vela roja, una fotografía de la persona deseada y algunas hierbas que pude encontrar en una tienda de productos naturales. Una noche, preparé todo en mi habitación. Encendí la vela, coloqué la foto de Clara frente a mí y recité las palabras del hechizo tal como estaban escritas en el libro. Al principio, no sentí nada inusual. Sin embargo, poco después de apagar la vela, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. La desesperación y la angustia inundaron mis pensamientos. Era como si una oleada de emociones ajenas a mí se hubiera instalado en mi mente. Traté de ignorar estos sentimientos y atribuí el dolor a la sugestión. Pero los días siguientes fueron peores. Cada vez que pensaba en Clara, el dolor y la desesperación se intensificaban. Mis sueños se volvieron perturbadores, llenos de imágenes de personas desconocidas sufriendo. Veía rostros deformados por la angustia, gritos silenciosos y ojos llenos de lágrimas. Me despertaba sudando frío, incapaz de entender qué estaba sucediendo. La conexión entre el libro y mis experiencias era innegable. Decidí investigar más sobre su origen. Pasé horas en la biblioteca y en foros de internet, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba ocurriendo. Descubrí que el libro había pasado por muchas manos a lo largo de los siglos y que todos sus propietarios habían experimentado situaciones similares a la mía. Cada persona que usaba los hechizos del libro terminaba sintiendo el dolor y la desesperación de aquellos que habían intentado los mismos rituales antes que ellos. El libro parecía absorber las emociones de sus usuarios y transmitirlas a los siguientes. Era como si el sufrimiento se acumulara en sus páginas, creando un ciclo interminable de angustia. Desesperado, intenté deshacer el hechizo. Volví a encender la vela roja y recité una oración de liberación que había encontrado en uno de los foros. Pero nada cambió. El dolor y las visiones continuaron, haciéndose más intensos cada día. Clara comenzó a notar mi comportamiento errático y se alejaba de mí, lo que solo aumentaba mi desesperación. La situación llegó a su punto crítico una noche, cuando desperté de un sueño especialmente perturbador. En el sueño, vi a una mujer joven, vestida con ropas antiguas, realizando un ritual similar al mío. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y terror. De repente, su expresión cambió a puro dolor y sus ojos se encontraron con los míos. Desperté gritando, con el sonido de su voz aún resonando en mi cabeza. Esa noche, supe que no podía seguir así. Decidí deshacerme del libro. Lo llevé a un parque y lo enterré bajo un árbol, esperando que al alejarme de él, los efectos desaparecerían. Pero la sensación de opresión no se fue. El dolor y las visiones continuaron, recordándome constantemente el error que había cometido. Con el tiempo, me di cuenta de que el libro no era el único problema. La desesperación que sentía era un reflejo de mi propia obsesión y deseo.
Había intentado manipular los sentimientos de Clara usando medios oscuros y ahora estaba pagando el precio por ello. Entendí que el verdadero amor no puede ser forzado ni controlado, y que mi obsesión había cegado mi juicio. Busqué ayuda profesional para lidiar con mi ansiedad y mis pensamientos intrusivos. Aunque las visiones nunca desaparecieron por completo, aprendí a vivir con ellas y a aceptar mi error. Clara y yo nos distanciamos, y ella eventualmente encontró a alguien que la amaba de manera genuina y desinteresada. Mi experiencia con el libro de hechizos me dejó marcado para siempre. Aprendí que hay fuerzas en el mundo que no comprendemos y que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias devastadoras. Nunca más volví a acercarme a lo esotérico y advertí a otros sobre los peligros de intentar manipular el amor y las emociones de las personas. El libro permanece enterrado bajo aquel árbol, pero su recuerdo sigue vivo en mi mente. Cada vez que paso por el parque, siento una punzada de dolor en el pecho, un recordatorio de mi error y del sufrimiento que causé a otros y a mí mismo. Viviré el resto de mis días con esa carga, esperando que mi historia sirva como advertencia para aquellos que, como yo, buscan respuestas en lugares oscuros y prohibidos. El perfume prohibido. Había pasado varias semanas desde que encontré aquel pequeño frasco en la tienda de antigüedades del barrio. Estaba en una vitrina, escondido entre un montón de objetos polvorientos y olvidados. El frasco era de cristal oscuro, con una etiqueta en un idioma que no reconocí. Lo que me llamó la atención fue la promesa inscrita en una tarjeta atada al cuello de la botella: atrae al amor de tu vida. Siempre había sido escéptica respecto a las promesas mágicas, pero la curiosidad y una reciente ruptura me empujaron a comprarlo. La dueña de la tienda, una mujer mayor con ojos penetrantes, no dijo nada cuando pagué. Solo me observó en silencio, como si supiera algo que yo no. Me llevé el frasco a casa, sintiéndome un poco tonta por gastar dinero en algo tan claramente ridículo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una chispa de esperanza. Esa noche, después de ducharme, decidí probar el perfume. Al destapar el frasco, un aroma embriagador llenó la habitación. No era una fragancia que pudiera describir fácilmente, era una mezcla de flores exóticas, especias y algo más oscuro que no pude identificar. Me apliqué un poco en las muñecas y en el cuello. Instantáneamente, sentí una sensación de calidez que se extendía por todo mi cuerpo. Al principio, no pasó nada inusual. Salí con mis amigos esa noche, y noté que recibía más atención de lo habitual. Extraños me miraban con interés y sonreían cuando pasaban junto a mí. Sentí una confianza renovada y pensé que quizá, solo quizá, el perfume tenía algo especial. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. A medida que avanzaba la noche, empecé a notar sombras en el borde de mi visión. No les di importancia al principio, atribuyéndolas a la poca luz del bar donde estábamos. Pero cuando salí al aire libre, las sombras no desaparecieron. De hecho, se hicieron más prominentes. Cada vez que miraba de reojo, parecía que alguien me seguía, pero al girar la cabeza, no había nadie. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observada se intensificó. Decidí volver a casa antes de que mis amigos notaran mi incomodidad. Al llegar a mi apartamento, sentí un alivio momentáneo, pero no duró mucho. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar susurros. Al principio, eran suaves y casi imperceptibles, pero gradualmente se volvieron más claros. No podía entender lo que decían, pero el tono era inquietante, como un murmullo de advertencia. Pasé la noche en vela, incapaz de sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, decidí no usar el perfume, pero el malestar persistió. Las sombras y los susurros seguían acosándome, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la razón. Recordé la etiqueta del frasco y decidí investigar más sobre su origen. Consulté libros antiguos y pasé horas en internet buscando cualquier referencia al perfume y sus ingredientes. Lo que descubrí fue aterrador. El idioma de la etiqueta resultó ser latín antiguo y los ingredientes mencionados eran de naturaleza oscura y prohibida.
Entre ellos, había extractos de plantas asociadas con rituales oscuros y esencias obtenidas de prácticas macabras. Según las leyendas, perfumes como el que había comprado se utilizaban para invocar entidades de otros planos, atándolas a quien usaba el perfume. Cada vez que lo usaba, no estaba atrayendo a un amante, sino llamando a estas entidades hacia mí. Los susurros eran sus voces, y las sombras, sus formas incompletas en este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender la magnitud de mi error. Decidí deshacerme del frasco inmediatamente, pero cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Registré cada rincón de mi apartamento sin éxito. Era como si el perfume se hubiera desvanecido en el aire. El terror se apoderó de mí. Intenté purificar mi casa con sal y hierbas, siguiendo rituales que encontré en libros de protección. Pero nada funcionó. Las entidades seguían allí, más persistentes que nunca. Sus susurros se volvieron más claros y ahora podía entender palabras aisladas: ven, amor, eternidad. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía una presencia fría cerca de mí, como un aliento helado en mi nuca. La falta de sueño y el constante acoso comenzaron a afectar mi salud. Perdí peso y me volví paranoica, evitando a mis amigos y familiares por miedo a que las entidades los atacaran también. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Decidí buscar ayuda profesional, pero los médicos no encontraron nada físicamente malo en mí. Me derivaron a un psiquiatra, quien sugirió que todo era producto de mi mente. Sin embargo, sabía que no era así. Lo que estaba experimentando era real y peligroso. Decidí visitar a la tienda de antigüedades nuevamente con la esperanza de obtener respuestas. Pero al llegar, descubrí que la tienda había cerrado. No había rastro de la anciana ni de los objetos que había visto la primera vez. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Desesperada, recurrí a un grupo de ocultistas locales, quienes, después de escuchar mi historia, accedieron a ayudarme. Realizaron un ritual de purificación en mi apartamento, utilizando métodos antiguos y poderosos. Durante el ritual, las entidades se manifestaron más claramente que nunca. Las sombras se convirtieron en figuras oscuras y los susurros en gritos de ira. Sentí como si el aire se volviera denso y frío, aplastándome con su peso. Los ocultistas lucharon contra las entidades, utilizando sus conocimientos para intentar desterrarlas. La confrontación duró horas y al final, lograron debilitar la presencia oscura lo suficiente como para contenerla temporalmente. Me advirtieron que el peligro no había pasado por completo y que debía ser extremadamente cuidadosa. Me dieron amuletos de protección y me enseñaron rituales para mantener a raya a las entidades. Aunque la intensidad del acoso disminuyó, las sombras y los susurros nunca desaparecieron por completo. Aprendí a vivir con ellos, siempre consciente de su presencia, siempre vigilante. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Lo que había empezado como una búsqueda desesperada de amor se había convertido en una pesadilla constante, una lección amarga sobre los peligros de jugar con lo desconocido. El perfume prohibido había dejado una marca imborrable en mi vida, un recordatorio de que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión y que el amor, en su verdadera esencia, no puede ser forzado ni manipulado. Viviré con esta sombra el resto de mis días, siempre alerta, siempre temerosa de las entidades que una vez invoqué sin saberlo. El amante del más allá. Nunca imaginé que llegaría a este punto, invocando fuerzas desconocidas en mi desesperación. Claudia me había dejado hacía 3 meses y la soledad me estaba consumiendo. No podía aceptar que el amor de mi vida se hubiera ido para siempre. A cada rincón de nuestra casa, a cada objeto, parecía faltarle algo sin ella. Decidí que haría cualquier cosa para recuperarla, incluso recurrir a lo prohibido. Había escuchado historias sobre rituales antiguos y amuletos poderosos que podían influir en el corazón de una persona. Después de investigar en foros y sitios oscuros de Internet, encontré a un hombre que decía ser capaz de ayudarme. Se llamaba Raúl, un ocultista con una reputación controvertida. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad. Era un hombre de aspecto común, pero había algo inquietante en su mirada.
Sin perder tiempo, le conté mi situación y él accedió a ayudarme, aunque me advirtió que los resultados podían ser impredecibles. Esa noche, en el sótano de mi casa, preparé todo lo necesario para el ritual siguiendo las instrucciones de Raúl. Dibujé un círculo en el suelo con tiza, rodeado de símbolos extraños. Coloqué velas negras en los puntos cardinales y en el centro del círculo puse una foto de Claudia junto con un mechón de su cabello que había guardado. El último ingrediente era una mezcla de hierbas y aceites que Raúl me había proporcionado. Encendí las velas y, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, comencé a recitar las palabras que me había dado. La habitación se llenó de un olor acre y denso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando terminé el cántico. El aire parecía vibrar y las sombras en las paredes empezaron a moverse de manera antinatural. De repente, todas las velas se apagaron al unísono, sumiéndome en la oscuridad. El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento, pensé que había fallado, que nada había sucedido. Pero entonces, una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo. No era Claudia. El hombre que apareció tenía un aire sombrío y una tristeza infinita en sus ojos. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que este era el espíritu de alguien que había amado a mi esposa. En cuanto lo vi, comprendí que algo había salido terriblemente mal. Este no era el espíritu benévolo que esperaba, sino uno cargado de resentimiento y dolor. Traté de mantener la calma mientras el espíritu me miraba con intensidad. Sentí una presión en el pecho y un frío que parecía emanar de él, congelando el aire a su alrededor. No podía apartar la vista de aquellos ojos llenos de desesperación. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno. El espíritu no desapareció después del ritual. Se quedó, acechando en las sombras de mi casa, siempre presente, siempre observando. Al principio, solo lo veía en momentos fugaces, reflejado en los espejos o de pie al final del pasillo. Pero su presencia se hizo cada vez más opresiva. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Sentía su frío abrazo cada vez que intentaba descansar. El ambiente en la casa se volvió insoportable, con temperaturas bajísimas a pesar de que era verano. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano gélida en mi hombro. Me desperté sobresaltado y lo vi allí, de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos vacíos. Los susurros comenzaron poco después. Al principio, eran apenas audibles, como un murmullo distante. Pero con el tiempo, se hicieron más claros y constantes. Eran palabras de amor y desesperación, dirigidas a Claudia. No podía soportarlo más. Sabía que tenía que deshacer lo que había hecho, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Recordé las palabras de Raúl: los resultados pueden ser impredecibles. Decidí buscar ayuda nuevamente, pero esta vez fui más cauteloso. Raúl se mostró reacio a verme otra vez, pero aceptó encontrarse conmigo. Cuando le expliqué lo que había sucedido, su expresión se volvió grave. Me dijo que el espíritu que había invocado era el de Diego, un antiguo amante de Claudia que había muerto trágicamente en un accidente años antes de que nos conociéramos. Raúl me explicó que Diego había muerto con un amor no correspondido, un amor que nunca se desvaneció. Al realizar el ritual, había abierto una puerta para que Diego regresara, pero no como un simple espectador. Estaba aquí para reclamar lo que creía que le pertenecía. Raúl me advirtió que los espíritus como Diego son extremadamente peligrosos porque su amor se ha transformado en una obsesión mortal. Para deshacer el ritual, necesitábamos realizar un contrarritual, algo mucho más complicado y peligroso. Involucraba objetos personales de Diego y Claudia, junto con una ceremonia en el lugar donde Diego había muerto. No tenía idea de cómo conseguir esos objetos, pero Raúl me aseguró que era la única manera. Regresé a casa con una sensación de desesperanza. Cada rincón de mi casa parecía estar impregnado de la presencia de Diego. Esa noche, busqué entre las cosas de Claudia, con la esperanza de encontrar algo que pudiera pertenecer a Diego. Finalmente, en una caja de recuerdos, encontré una foto de ellos juntos y una vieja carta de amor escrita por Diego. Con los objetos en mano, me dirigí al lugar donde Diego había muerto, un tramo solitario de carretera.
Raúl me esperaba allí, habiendo preparado el lugar para el ritual. El ambiente era pesado y cargado de energía negativa. Mientras Raúl comenzaba el cántico, sentí la presencia de Diego intensificarse. Era como si el aire mismo se volviera denso y helado. De repente, Diego apareció, más tangible y aterrador que nunca. Podía ver la desesperación y el odio en sus ojos. Mientras Raúl recitaba las palabras del contrarritual, Diego avanzó hacia mí, su figura espectral llena de una furia contenida. Sentí una presión indescriptible en mi pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Las palabras de Raúl alcanzaron un clímax y, de repente, Diego soltó un grito desgarrador que resonó en la noche. Su figura se desvaneció lentamente, dejando atrás una sensación de vacío y tristeza infinita. Me desplomé en el suelo, sintiéndome agotado y aliviado al mismo tiempo. Raúl me ayudó a levantarme y me explicó que Diego había sido desterrado, pero que su amor y desesperación siempre estarían de alguna manera ligados a Claudia. Regresé a casa, sintiéndome como si hubiera envejecido años en una sola noche. La casa parecía diferente, más tranquila, pero todavía impregnada de los recuerdos de lo que había sucedido. Decidí que era hora de dejar todo atrás. Vendí la casa y me mudé, intentando empezar de nuevo. A pesar de los cambios, no pude deshacerme completamente de la sensación de ser observado. A veces, en los momentos de mayor tranquilidad, siento un frío inexplicable y los ecos de un amor perdido y obsesivo que todavía susurran en la oscuridad. Aprendí de la manera más difícil que hay fuerzas que no deben ser invocadas y amores que, una vez desencadenados, no pueden ser controlados. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.